Bueno, entonces en la sesión pasada habíamos terminado hablando de la definición de epigenómica. Voy a tratar de repasar, hacer un resumen de lo que habíamos dicho antes sobre la expresión génica y sobre la epigenética. Entonces, habíamos dicho que en organismos multicelulares como por ejemplo nosotros, que tenemos una cantidad grande de células especializadas que tienen funciones muy específicas, vemos una variabilidad en el fenotipo de esas células y que ese fenotipo tan variable lo podemos medir utilizando, por ejemplo, transcriptómica, donde vamos a encontrar poblaciones de células que tienen perfiles transcripcionales distintos y que la razón por la que esto ocurre es que a pesar de que estas células pertenezcan al mismo organismo y tengan el mismo material genético de base, el mismo genoma, los conjuntos de genes que se expresan en los diferentes tipos celulares no son los mismos. Algunos genes están prendidos en un tipo celular y apagados en otro diferente, y eso es lo que nos permite ver esta variabilidad en los fenotipos. Y también habíamos dicho que los mecanismos que permitían la regulación de esa expresión génica eran llamados mecanismos epigenéticos. Habíamos hablado de algunos, habíamos hablado de la configuración del 3D del genoma, habíamos hablado de las modificaciones químicas que se le podían hacer a las histonas, habíamos hablado de que existían elementos del genoma que no codificaban para genes, para proteínas, pero que sí tenían funciones muy importantes en la expresión génica porque reclutaban facilitadores transcripcionales y que todos esos elementos eran parte de lo que llamábamos los mecanismos epigenéticos. Y habíamos terminado hablando de qué era el epigenoma y diciendo que el epigenoma era el conjunto completo de todos esos factores que regulan la expresión genética y que la epigenómica era un campo de estudio que buscaba clasificar las diferentes regiones del genoma según su función, o sea, las que ya conocemos muy bien, que son las regiones codificantes de proteína, las otras regiones que son reguladoras de la expresión, ya sea porque son promotores o porque son enhancers, otras regiones que son importantes para la expresión porque regulan la accesibilidad del DNA en la configuración tridimensional, todo eso es lo que llamamos epigenómica y que cuando estudiamos epigenómica queremos saber la ubicación de todos esos elementos. Entonces, les había mostrado esta gráfica anteriormente, les había dicho que el DNA está organizado de una manera compacta dentro del núcleo y que esa compactación es facilitada porque se envuelve en estos nucleosomas que están compuestos por histonas. Entonces, ¿cuántas histonas? Hay 8 histonas en cada nucleosoma y estas histonas, que son proteínas, tienen unas colas de aminoácidos que pueden ser susceptibles a modificaciones químicas. Entonces nosotros, mirando la presencia de diferentes modificaciones químicas a lo largo de la cromatina, podemos definir cuál es la función de los diferentes segmentos del genoma. Por ejemplo, aquí en este hipotético nucleosoma tenemos dos marcas, una rosada y una verde. Estas marcas químicas me están diciendo que el DNA que está envuelto aquí tiene una función de un potenciador activo. Entonces, a las diferentes combinaciones de esas marcas químicas les llamamos Yo estado pensé que de todos la te cromatina. habían invitado para eso, egresados. Hola Juan, Marcela, ¿puedes por favor? Ya, gracias. Listo. Entonces, un poquito de detalles sobre estas histonas. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas 8, ¿cierto? Una histona 3, H3. Esta histona tiene una cola que tiene varios aminoácidos y estos residuos, estos aminoácidos son susceptibles a modificaciones químicas. Esas modificaciones que son post-traduccionales
pueden ser acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones, ubiquitinaciones, y hay gran variedad de este tipo de modificaciones. Tienen una nomenclatura. Entonces, empiezan a contar los residuos desde el último de la cola hacia adentro de la proteína. Y, por ejemplo, en este caso, esta es la cuarta lisina, o sea que aquí faltarían otros dos porque esto no es precisamente a escala. La cuarta lisina que tiene 3 metilaciones. Entonces sería la histona 3, la cuarta lisina que tiene 3 metilaciones, H3K4 trimetilada. Esta sería la lisina 27, que tiene una acetilación, sería H3, porque es la lisina 3, K27 acetilada. Y así es la nomenclatura de este tipo de modificaciones. Hay bastantes, de hecho, creo que había leído un artículo en el que hacían el perfil de las modificaciones postraduccionales de estas histonas y ellos estaban midiendo 80, o sea que hay más de 80. Pero el Consorcio Internacional del Epigenoma Humano, estas personas, estos expertos interesados en la epigenética y la epigenómica, hicieron el trabajo de revisar si grupos de estas marcas aparecían de manera correlacionada, o sea, siempre que aparecía una, aparecía otra u otras. ¿Y cuál sería el conjunto de estas marcas que no es redundante y que nos permitiría clasificar las diferentes regiones del genoma en las funciones que son más importantes? Entonces llegaron a un consenso de que estas eran 6, que son estas que yo les muestro aquí, y que si hacemos experimentos para mirar el perfil de la ubicación de estas 6 marcas alrededor del genoma, alrededor de la cromatina, en una célula específica, en un contexto específico, podemos crear mapas epigenómicos de referencia. ¿Y cómo podemos nosotros hacer esa medición? ¿Cómo podemos encontrar esas marcas en el genoma? Hay varias técnicas, yo les voy a hablar aquí de la más popular, que se llama la secuenciación por inmunoprecipitación de la cromatina. Entonces, aquí está el esquema de 3 nucleosomas, o sea que esto es un pedazo muy corto de lo que era la cromatina entera. Y estas nucleosomas las histonas tienen sus colas y tenemos una marca de nuestro interés, que en este caso está resaltada en gris. Para poder detectar esa marca podemos utilizar anticuerpos específicos contra esa marca y luego podemos podemos fragmentar la cromatina y precipitar solamente los fragmentos que estén adheridos a esos anticuerpos de interés. Después podemos quedarnos solamente con el DNA, o sea, eliminar las proteínas, y podemos secuenciar solamente el DNA que estaba envuelto en esos nucleosomas que tenían esas marcas de interés que fueron identificados por los anticuerpos. Entonces, esto es a lo que se le llama secuenciación por inmunoprecipitación de la cromatina y debe hacerse para cada una de las marcas. Entonces, eran 6 marcas, así que si queremos saber para una muestra específica dónde están localizadas esas marcas a lo largo del genoma, debemos hacer este experimento 6 veces. Y obviamente hacer réplicas para que estemos seguros de que eso es así. Entonces, después de que tenemos estos fragmentos secuenciados que nos indican la presencia de esas marcas en esos lugares, volvemos a hacer el mismo proceso del que hemos estado hablando en genómica y en transcriptómica, que es mapear esas secuencias al genoma de referencia. Y cuando mapeamos esas secuencias al genoma de referencia, vamos a encontrar lugares del genoma en el que tenemos un enriquecimiento de esas lecturas alineadas y otras regiones en donde no están. Esos lugares en donde hay gran cantidad de lecturas alineadas se les llama picos, picos de ChIP-seq. Entonces, por ejemplo, aquí en este azul verdoso
yo representé un pico que sería una región del genoma en el que hay bastantes secuencias alineadas de las que yo secuencié cuando hice el, el estudio de, de ChIP-seq. Y se puede hacer para todas estas. Entonces lo que vamos a encontrar es que en un fragmento del genoma que tengamos, en un fragmento específico, podemos encontrar que puede haber una superposición de estos picos. Y la presencia simultánea de esas marcas en una región me indica la función de esa región. Y eso se ha estudiado, o sea, esto ha sido un conocimiento que viene después de haber hecho demasiados estudios sobre la función de las regiones específicas en las que habían las diferentes marcas. O sea, que ya tenemos todo ese conocimiento coleccionado y ahora estamos haciendo uso de él. Entonces, por ejemplo, tener simultáneamente la marca H3K4 monometilada y la H3K27 acetilada es un indicativo de que en esa región del genoma hay un potenciador. Y asimismo tenemos otras combinaciones de marcas que indican, por ejemplo, regiones que son, que están inaccesibles del genoma, regiones que son promotores, regiones que están siendo elongadas durante la transcripción. Y utilizando esta información podemos hacer lo que se llama la anotación epigenómica, que es que el genoma lo dividimos en fragmentos de tamaño regular, por ejemplo, 200 pares de bases, y para cada 200 pares de bases le asignamos un estado a esa región del genoma, se llama estado de la cromatina, dependiendo de la combinación de marcas que encontremos en ese lugar. Y eso nos indica la función del genoma de ese elemento del genoma en ese momento. Entonces, como estas marcas epigenéticas dependen del tipo celular, estos mapas epigenómicos deben hacerse para cada tipo celular. Entonces, esta parte ya se las había dicho en la introducción, y si tenemos que estos 4 tipos celulares tienen expresión diferente, entonces para cada tipo celular debo hacer mi mapa. Y lo que voy a encontrar es que, digamos, habrá regiones en donde yo habré anotado una región que está en elongación transcripcional, que en este caso está marcada con color marrón y que es consistente esta anotación entre los diferentes tipos celulares. Y también vemos aquí un promotor que está activo en los 4 tipos celulares, marcado con fucsia. Pero en el caso de los potenciadores, que he marcado los potenciadores activos con naranjado y los potenciadores latentes con verde, podemos ver que en algunos de estos tipos celulares el potenciador está activo y en otros no. Así que esto podría indicar que este gen en especial está siendo expresado en todos estos tipos celulares, pero los niveles de expresión, si este es el potenciador que regula la expresión de ese gen, puede ser distinta. Y a esto es a lo que llamamos patrones de actividad de los potenciadores. Entonces, los patrones de actividad es precisamente ese conjunto de tipos celulares en los que un potenciador está activo. Preguntas hasta aquí. Yo tengo una pregunta, Ujú. y es que, por ejemplo, usted dice que son mapas de las líneas celulares, ¿cierto? Pero eso depende de la función que tú estés evaluando en el momento. Por ejemplo, las tenemos frente a un estímulo, y entonces vamos a hablar sobre ese estímulo, ese momento, pero también decías que había como el control, que ya estaban en bases de datos, entonces ese sería el control para el estímulo o cómo la cosa. Sí, o sea, si tú tienes un tipo celular, por ejemplo, cuando hablamos de líneas celulares, estamos hablando casi siempre de tipos celulares que ya han sido inmortalizados. Pero esto puede ser también para cultivos de células primarias. Eh, entonces, haces el experimento de ChIP-seq sin tener ningún tratamiento, ese sería tu estado de referencia, y luego si ese mismo tipo celular lo expones a tu tratamiento y comparas, podrías estar
viendo qué promotores están activándose o desactivándose en respuesta a tu tratamiento y que podrían estar influenciando la respuesta transcripcional a ese tratamiento que es de tu interés. En las bases de datos que tenemos epigenomas de referencia, los epigenomas de referencia que están disponibles son para diferentes tejidos del cuerpo humano, pero algunos de esos epigenomas de referencias no son exactamente de tipo celular, sino de un tejido que puede ser heterogéneo, un poquito como lo que decíamos de RNA-seq bulk, porque a veces es difícil obtener los tipos celulares independientes, pero sí tenemos muy buenos mapas para tipos celulares, por ejemplo, del sistema inmune. Entonces, si tú quieres hacer un experimento en la que miras respuesta a un tratamiento de uno de esos tipos celulares, que ya hay un mapa en las bases de datos, o sea, por ejemplo, uno de esos del sistema inmune que ya se ha estudiado, sí puedes hacer el mismo ejercicio sin hacer tú mismo el ensayo. Pero tienes que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que hayan las suficientes réplicas en esa base de datos para que lo que tú estés viendo, sí, puedas hacerlo. Y también que la persona de la que tomaron la Traer de foto acá. del mapa, Entonces ella me dijo, yo no lo usaba. Que ahí se puede cambiar a Vancouver, me le está dando en Vancouver, le falta una hay H. alguien que tiene el micrófono Laura, en el momento. Laura, apaga el micrófono. Entonces hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, quién es el donante del que se tomó la muestra para hacer ese mapa de ese tipo celular. Porque si es una persona que tiene una ancestría diferente de la muestra que tú estás utilizando en el laboratorio, entonces ya eso también podría afectar. Pero en principio podrías utilizar información de las bases de datos para comparar. Sí, con tu tratamiento después Vale, del sí, mismo sí resultado entiendo. está disponible. Y es más pertinente entonces hacer uno primero los controles uno mismo, porque pues las bases Sí, de datos no son tan confiables. por supuesto, eso sería lo ideal. Si existe el presupuesto, eso sería lo ideal. Claro que sí. Y hacer Listo, red. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les voy a hacer un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo sobre cómo combinar todas estas técnicas de las que hemos hablado en esta sesión. Y el ejemplo tiene que ver con el riesgo a la enfermedad cardiovascular. Entonces, el riesgo a la enfermedad cardiovascular es, es complejo, es un rasgo complejo. Y cuando decimos complejo es que tiene todas esas características de las que habíamos hablado al principio, que la susceptibilidad a la enfermedad cardiovascular depende del estilo de vida, que se da en una etapa tardía de la vida, después de la etapa de la reproducción, que cuando se han hecho estudios de asociación de factores genéticos a este riesgo o a esta susceptibilidad, se encuentra que hay muchas variantes asociadas al riesgo y que estas variantes, la mayoría, son no codificantes. Entonces, este ejemplo tiene el problema de la incoherencia que habíamos hablado al principio y vamos a tratar de darle un poco de sentido a esos resultados. Entonces, aquí, esto fue un ejercicio que yo hice durante mi doctorado. Entonces, fui al GWAS Catalog. En el GWAS Catalog ya les conté que están todos estos resultados de los análisis que se hayan hecho de asociación de genoma completo para diferentes rasgos complejos. Y en el GWAS Catalog hay información sobre asociación genética a niveles diferentes de colesterol, triglicéridos en la sangre, aterosclerosis, síndrome metabólico, todos estos rasgos asociados a la enfermedad cardiovascular. Y cuando revisamos la información que está disponible en el GWAS Catalog, vemos que la mayoría de esas regiones que se encuentran asociadas al riesgo de la enfermedad cardiovascular son regiones no codificantes y las variantes están localizadas en intrones y regiones intergénicas. Entonces tenemos las preguntas
que ya les había dicho al principio, las que son generales a todo este tipo de enfermedades complejas. Son estas variantes que están regulando la función de potenciadores. Si ese es el caso, ¿en qué tipos celulares? Después de haber identificado los tipos celulares, podríamos saber a qué genes están regulando y qué funciones tienen esos genes, y pueden todos esos genes que están asociados darme una explicación sobre los síntomas de la enfermedad. Entonces, para eso, yo utilicé mapas epigenómicos de tipos celulares del linaje hematopoyético. Entonces, este linaje, todos estos tipos celulares tienen un ancestro común. La mayoría de estas células son circulantes en la sangre y hay dos sublinajes principales que son el mieloide y el linfoide, que siendo simplificando mucho sus funciones, unos están asociados con la respuesta inmune adaptativa y los otros con la respuesta inmune innata, pero algunos pueden cumplir funciones en las dos. Entonces, para obtener estos mapas epigenómicos, se obtuvieron estos tipos celulares de diferentes muestras del cuerpo de 108 individuos diferentes de ancestría europea sanos. Y para cada uno de estos tipos celulares se tomaron al menos 1 a 7 muestras. Entonces, por supuesto, aquellos a los que se tomaron 7 réplicas van a ser unos epigenomas que van a ser de mucha mejor calidad que aquellos en los que tenemos menos réplicas. Entonces, utilizando experimentos de ChIP-seq, que ya les expliqué la base de cómo funcionan, para esas 6 marcas, que son las marcas que el IHEC, el International Human Epigenome Consortium, decidió que eran las marcas que me permitían generar mapas de referencia. Entonces, utilizando esos perfiles de ChIP-seq, generé los mapas epigenómicos de estos tipos celulares. O sea, básicamente encontrar cuál es la presencia combinatoria de estas marcas a lo largo del genoma de cada uno de estos tipos celulares en cada una de las muestras. El siguiente punto fue mirar si las variantes asociadas a esa enfermedad que están reportadas en el GWAS Catalog estaban colocalizadas con regiones que, utilizando estos mapas que generé, estaban anotados como potenciadores. Entonces, estos podrían ser los potenciadores activos en esos tipos celulares, y esto me indicaría que esos SNPs o esas señales de asociación a la enfermedad, señales genéticas de asociación, me podrían estar haciendo un efecto en la función de esos potenciadores. Y luego, entonces, utilicé análisis estadísticos para mirar si para los rasgos que yo estaba estudiando, como por ejemplo los niveles de colesterol en la sangre o el síndrome metabólico, había un enriquecimiento o una sobrerepresentación de estas variantes asociadas a la enfermedad que estaban localizadas en potenciadores con respecto a los que estaban localizados en cualquier otra parte del genoma. Y si esas sobrerepresentaciones eran estadísticamente significativas. Entonces, este es un tipo de gráficos que se utiliza para representar enriquecimientos. De hecho, creo que lo había mostrado cuando hablábamos de enriquecimientos de genes en rutas biológicas, cuando estábamos hablando de transcriptómica. Pero en este caso, lo que tenemos en el eje Y serían estos rasgos complejos, como el radio entre la circunferencia de la cintura y de la cadera, la interacción entre el nivel de triglicéridos en la sangre y la presión sanguínea, y bueno, otros rasgos que están asociados al riesgo cardiovascular. Y en el eje X lo que tenemos es los patrones de actividad de los potenciadores, que serían lo que les conté anteriormente, o sea, en qué tipos celulares esos potenciadores están activos. Y en este caso son el grupo
de todas las regiones del genoma que están activos en esos mismos tipos celulares. Y cuando hice estos análisis de enriquecimiento, lo que encontré es que esos factores genéticos asociados a la predisposición a enfermedades complejas estaban enriquecidos en grupos de enhancers que estaban activos en estos tipos celulares que están denotados aquí como M1, M2, M0, que son macrófagos, diferentes tipos de macrófagos. Macrófagos inflamatorios, macrófagos antiinflamatorios. Y de hecho, el 52% de esas señales que estaban asociadas al riesgo cardiovascular están enriquecidas en los potenciadores que están específicamente activos en estos tipos celulares, no en estos y en otros, no en otros distintos, en macrófagos. Entonces, un poquito para simplificar este análisis, les puse aquí solamente 5 tipos celulares y un fragmento del genoma. Aquí hay un gen, y esto en rojo que puse son lugares en donde están esos polimorfismos asociados a la enfermedad. Entonces, estos, por ejemplo, están asociados a los niveles de colesterol, del colesterol HDL y el LDL, y estos asociados al síndrome metabólico. Y estos son los mapas epigenómicos para cada uno de estos tipos celulares. Entonces, si miramos la localización de la primera variante, vemos que está colocalizada con este fragmento que está anotado como un potenciador activo, pero solamente en este tipo celular, que esto es un macrófago. La segunda variante está colocalizada con un potenciador que está activo en macrófagos y también en neutrófilos. Y esta tercera está colocalizada con un potenciador que está activo en células B y en macrófagos. Entonces, si ven el enriquecimiento, un poquito simplificado el ejemplo, pero significaría que a pesar de que esos variantes puedan estar colocalizadas con otros potenciadores, la mayoría de las veces está colocalizada con potenciadores que están activos en macrófagos. ¿Y qué implicación tiene esto para entender esta enfermedad? Bueno, resulta que una de las principales causas de la enfermedad cardiovascular es la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la acumulación de células del sistema inmune y de lípidos, de lipoproteínas en las paredes de los vasos capilares. Cuando las lipoproteínas se acumulan en estos vasos capilares, el sistema inmune empieza a reclutar, los primeros a reclutarse son los macrófagos, porque los macrófagos tienen una maquinaria muy poderosa para procesar los lípidos. Entonces, ellos los procesan, los transforman y también los transportan a otros órganos para su secreción del cuerpo. Pero en este caso, cuando la acumulación de estos lípidos en las paredes de las venas o vasos es tan alta, y si estos macrófagos tienen alguna susceptibilidad genética en alguno de esos genes que está cumpliendo una función específica en el procesamiento de esos lípidos, entonces este macrófago, en lugar de procesar correctamente esos lípidos, se transforma en lo que se llama una célula espumosa. Y esta célula espumosa lo que hace es que ingiere todos esos lípidos y los almacena. Los almacena y empieza a crecer de tamaño. Y empieza a contribuir a la inflamación y a la obstrucción de estos vasos, hasta que llega el punto en el que la flexibilidad de esos vasos sanguíneos se pierde y se rompen. Entonces, esto es lo que subyace
al proceso de la aterosclerosis. Por eso el hecho de que hubiéramos visto que los factores genéticos asociados a la enfermedad cardiovascular estuviesen enriquecidos en potenciadores que actúan en macrófagos es consistente con la enfermedad. Aquí esta tabla yo simplemente tengo las coordenadas de 15 regiones que contienen esas variantes que están asociadas a los rasgos complejos que están relacionados con la enfermedad cardiovascular. Y yo solamente les voy a mostrar uno para que ustedes vean cómo ese enriquecimiento se ve. Entonces, aquí tenemos un mapa bastante parecido a lo que yo les había mostrado en las caricaturas, pero esto es una región real. Entonces, esta es una región del genoma que está en el cromosoma 8. Y en esta región, aquí tenemos, conservé el color de los estados de la cromatina. Los potenciadores activos están marcados en naranjado, la heterocromatina está en gris y los lugares en donde están las variantes asociadas a la enfermedad cardiovascular están marcados con estas líneas punteadas rojas. Cada una de las líneas representa un mapa epigenómico de un tipo celular. Y si miramos en dónde están, con qué elementos se están superponiendo estas variantes, lo que vemos es que la mayoría de ellas, casi todas ellas, están superponiendo con regiones que son moradas o naranjadas solamente en estos tres tipos celulares. Y estas regiones moradas o naranjadas me indican una notación de potenciadores activos y potenciadores activos que también están siendo transcritos. Entonces, el mensaje es sí, estas variantes parece que están solamente afectando potenciadores en macrófagos y no en otros tipos celulares, porque esta notación de potenciadores no es aparente en los otros tipos celulares. Entonces la pregunta es, bueno, ya sabemos que esta susceptibilidad a la enfermedad cardiovascular puede estar debida a malfunción de los potenciadores específicos de macrófagos. Pero esos potenciadores, ¿a qué genes están regulando? ¿Qué genes del genoma están interaccionando en el genoma tridimensional para que estos potenciadores estén facilitando su transcripción? Bueno, entonces hay varias técnicas que podamos usar para solucionar esa pregunta. Por ejemplo, hay una que nos permite entender la configuración 3D del genoma. Y voy a hablarles aquí de HiC, pero hay diferentes técnicas. En general, todo este grupo de técnicas se llaman métodos de captura de la estructura tridimensional del genoma. Entonces, básicamente, este es el núcleo y aquí en el núcleo está toda esta cromatina organizada. A veces lugares del genoma que están muy lejanos en el genoma lineal están más cerca debido a esa configuración tridimensional. Y utilizando un agente que permite la fijación de todas las interacciones, que en este caso voy a decirles el formaldehído, que genera enlaces covalentes entre todo lo que esté cerca en ese momento, por ejemplo, entre las dos hebras de DNA que estaban cerca en este momento en este núcleo. Y luego se utilizan técnicas para fragmentar el genoma, ya sean enzimas de restricción o otro tipo de técnicas como sonicación que permitan fragmentar el genoma. Y los bordes de estos fragmentos se marcan con algún agente que me permita después seleccionar. En este caso, por ejemplo, tenemos biotina. Y luego se ligan. O sea que después, cuando se hace esa selección de las regiones marcadas, podemos encontrar que hayan regiones que están ligadas, que cuando yo voy y las mapeo en el genoma, parece que no mapean a la misma región, sino a regiones bastante distantes en ese genoma lineal, en ese genoma de referencia. Entonces eso es lo que me permite entender a mí que hay regiones que están bastante alejadas, pero que posiblemente cuando el genoma estaba dentro del núcleo, en su cromatina, esas regiones estaban interactando. Y si esto es un potenciador, una región que contiene un potenciador y esta es una región que contiene un gen, esa podría ser un indicativo de que ese potenciador podría estar regulando la expresión de ese gen.
Otra técnica que podemos utilizar para encontrar los genes diana de los potenciadores es una técnica que se llama loci de rasgos cuantitativos de expresión génica, EQTLs. Entonces, para este análisis, lo que hacemos es que es un análisis a nivel de la población, o sea, que en diferentes individuos, ojalá muchos, se hace un perfilamiento de los niveles transcripcionales de los distintos genes en diferentes tejidos. Y también se estudian los genotipos de estos individuos. Y se mira si existe alguna correlación entre ciertos genotipos y la expresión de ciertos genes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un haplotipo, un loci que tiene puede ser, tiene dos alelos, AA, AB o BB. O sea que cada uno de estos puntos sería una persona que tiene este genotipo. Y la expresión de un gen, de los 40.000 que podemos revisar la expresión, lo que está mostrando es que hay una correlación de los niveles de esa expresión con el genotipo y que cuando los individuos tienen un genotipo bebé, en general presentan una mayor expresión de este gen. Entonces, este tipo de análisis nos permite encontrar posibles genes diana de mis potenciadores si asumimos que, por ejemplo, esa variante asociada a la enfermedad está colocalizada o es uno de estos genotipos y que observamos una variación en la expresión génica. Utilizando esos métodos, yo encontré los genes que podrían ser los posibles diana de los potenciadores de macrófagos que estaban enriquecidos en variantes de susceptibilidad al riesgo cardiovascular. Y luego utilicé datos de transcriptómica para ver cuáles de todos los genes que habían sido candidatos de diana de esos potenciadores, utilizando las dos técnicas que les mencioné, presentaban una expresión mayor en macrófagos que en el resto de los tipos celulares que yo estaba estudiando. Y después de hacer esa selección, encontré un grupo de 11 genes. Entonces mi pregunta era si estos 11 genes que yo había encontrado con estos métodos epigenómicos me podrían explicar de alguna manera ese riesgo a la enfermedad cardiovascular de una forma más coherente. Y cuando fui a estudiar la función de estos genes, lo que encontré es que la mayoría de estos genes participan en alguna de las rutas del metabolismo de los lípidos, ofreciendo una explicación coherente a la susceptibilidad. Y los demás participaban en el transporte intracelular de colesterol o en procesos inflamatorios. Todos estos importantes durante el desarrollo de la aterosclerosis, que es la principal causa de la enfermedad cardiovascular. Entonces, mi hipótesis en general es que estas variantes que confieren una susceptibilidad al riesgo cardiovascular en realidad podrían estar afectando la función de potenciadores que regulan la expresión de genes involucrados en el metabolismo de los lípidos, específicamente en macrófagos. Y esa es una historia de cómo utilizar todas estas técnicas para tratar de dar coherencia a estas enfermedades complejas que por sí mismas tienen esa dificultad de que como las regiones genéticas asociadas a la enfermedad son no codificantes, pues no es fácil entender cuáles son los genes que están realmente asociados a la enfermedad. Y este es el grupo de mis supervisores que me ayudaron durante este estudio. ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo o sobre esta sección de la clase o sobre la clase anterior? Yo tengo preguntas, pero es cómo se generaron las gráficas, pues qué programas se utilizaron y cómo fue el procesamiento de datos ahí. ¿Cuál gráfica? Por ejemplo, la 52 y la que tenías primerito. Ok, la Por ejemplo, 50.
Y la que habías mostrado al principio, pues puedes subir un poquito. Esta, la 48. Ok, Esas dos. bueno, entonces, para esta figura, primero tuve que haber anotado todo el epigenoma de estas células. O sea que, digamos, yo no sé si se alcanza a ver, pero cada uno de estos rectangulitos muy pequeños, que creo que no es, la resolución no es suficiente para verlos, representa una región de 200 pares de bases en el genoma. Entonces, para cada una de estas regiones de 200 pares de bases en el genoma, lo que uno hace es ir a mirar los experimentos de ChIP-seq y ver si en esa región hay un pico superpuesto de las diferentes 6 marcas epigenómicas y cuáles son las que están ahí. Entonces, dependiendo de la combinación de esas marcas, uno decide si le da un estado de heterocromatina o de elongación transcripcional o de potenciador activo a cada uno de esos 200 pares de bases a lo largo del genoma. O sea que es computacionalmente intensivo para cada uno de los tipos celulares. Y luego para hacer esta gráfica lo que yo hice fue seleccionar solamente esas regiones de 200 pares de bases que estuvieran en esta región del cromosoma 8 y en vez de, porque en el computador o en mi algoritmo yo a esos estados no les puse potenciador activo, sino que les di un código 1, 2, 3, 4, 5 o ABCD. Lo que hice fue reemplazar esa notación por un color y luego hice la gráfica basada en eso. Vale, sí te entiendo. ¿Sí? Bueno, Sí, esa sería la primera gráfica. Y esta gráfica, entonces, en transcriptómica habíamos dicho que estaban estas matrices en donde uno tenía todos los genes y tenía valores de expresión de esos genes en diferentes tipos celulares. Entonces, básicamente, para todos estos tipos celulares, yo tengo esa matriz en donde aparecen todos los genes que se expresan en cada tipo celular y su respectiva expresión, que sería un valor numérico, que es un proxy de cuántas lecturas en la secuenciación de RNA-seq alinearon a la región del genoma de referencia que estaba anotada con ese gen. Eso lo habíamos visto en transcriptómica, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice aquí fue que para todas las muestras que yo tenía esa información, que eran de macrófagos del mismo tipo, yo encontré el promedio de ese valor numérico. Y luego, esto es prácticamente esa matriz. En vez de tomar todos los genes que hay, solamente tomé los genes que están aquí representados, o sea que reduje esa matriz bastante. Y los valores numéricos que irían en esta matriz serían el promedio del valor de la expresión génica en ese tipo celular. Y en vez de poner el número, yo hice una escala en la que se le asignara un color a aquellos que el valor fuera más grande y otro al que fuera más pequeño. Entonces, los que tienen una mayor intensidad tienen valores más altos. Los que tienen la intensidad más alta tienen el valor máximo de los valores que estaban en esta matriz. sí. Y otra pregunta, pues, ¿por qué no utilizaste un volcanoplot en ese estado, pues, para ver los que estaban más expresados? ¿O no era necesario? Solo con esta gráfica era suficiente. ¿O estoy confundido? Bueno, el volcano plot te da menos resolución, porque el volcano plot lo que te muestra es cada punto es un gen. Y tú estás viendo ahí la diferencia en la expresión entre prácticamente entre dos condiciones. O sea que yo sí quisiera ver la diferencia en la expresión de este gen entre el macrófago 1 y 2. Bueno, de este gen no, de todos los genes entre el macrófago 1 y 2 podría usar un volcano plot. Y si este fuera un gen diferencialmente expresado, pues me aparecería muy arriba y dependiendo si está sobreexpresado o subreexpresado, muy a la derecha o muy a la izquierda. Pero en este caso, que yo no estoy mirando dos condiciones, sino que yo quiero comparar todos estos tipos celulares y que además yo no quiero mirar todos los genes del genoma, sino que yo estoy mirando solamente
un grupo de genes que yo ya tengo una señal biológica que me está indicando que pueden estar haciendo algo, en este caso, que me pueden estar confiriendo susceptibilidad a la enfermedad cardiovascular, el volcanoplot no sería la forma más adecuada de representarlo. Claro, Juliana, sí, sí, comprendo, sí tiene sentido porque pues redujiste toda la lista de los genes a los que teníamos enriquecidos, sí. Ah, no, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, ni de la clase pasada, de la primera parte de esta sesión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a parar esta sesión. Ya con esto finalizamos la sesión de epigenómica y vamos a seguir con la de evolución.